Hola, ¿qué tal? Vamos a seguir con el tema de la natalidad, con el tema del declive de los nacimientos y voy a dar continuidad a un texto mío anterior, un trabajo mío, que se titula Crisis de nacimientos y genocidio programado, hacia un programa revolucionario de acción natalista. Lo que voy a hacer hoy es estrictamente ceñirme al programa. En esta intervención en vídeo ya citada es donde desarrollo las causas de la desnatalidad, las causas de los no nacimientos y por lo tanto las causas del genocidio que los aparatos institucionales y patronales están preparando y ya tienen muy avanzado contra los pueblos ibéricos. Entonces, para enfrentarnos a esa política antinatalista genocida, exterminacionista, vamos a establecer un programa de 15 puntos para solucionar el problema demográfico. Tanto como solucionarlo, pues esto es difícil, ¿no? Pero vamos a estar ahí ejerciendo una presión y una lucha para que al menos no se sitúe la cosa en el momento que ahora está ya probablemente por debajo de los 1,3 hijos por mujer. Antes de empezar quiero hacer una advertencia previa. Mirad, en 5 minutos no se pueden tratar los temas a fondo. No hay manera de hacerlo, se pueden lanzar unas consignas o quizá pues dejar caer algunas ideas. Pero cuando los problemas son tan graves y tan importantes hay que tener la presencia de ánimo para trabajarlos a fondo, para estar con ellos un tiempo y eso es lo que tendréis que hacer si queréis seguir viendo mis vídeos. También quiero decir que lo importante no es que veáis esta intervención mía o otras, sino sencillamente que luego os concentréis en vuestras propias reflexiones. Por lo tanto, os ruego que dediquéis el mismo tiempo a pensar solos, a reflexionar en soledad, a hacer evaluación de vuestras ideas en silencio y soledad, el mismo tiempo que le dediquéis a este vídeo. En tercer lugar, quiero señalar que no basta con que estéis de acuerdo, tenéis que movilizaros, tenéis que tomar partido, tenéis que actuar. No es suficiente estar informado. Eso de estar informado es una posición cómoda, hay que dar un paso más, comprometerse en la acción. Por lo tanto, os pido que os suméis a la revolución, que conectéis con otros, que hagáis acciones individuales, que adquiráis un espíritu de combate y de lucha que es completamente necesario. El genocidio en marcha no se va a resolver simplemente con debates académicos, sencillos, tranquilos y educados. Tiene que ser una lucha vigorosa, un esfuerzo en la calle, un combate, o eso o los pueblos ibéricos habrán desaparecido de la historia en 40 o 50 años. Como he dicho antes hice el vídeo Crisis de nacimientos y genocidio programado, hacia un programa revolucionario de acción natalista. Bueno, pues ahora entramos en el programa, un programa de 15 puntos que son 15 medidas con las cuales al menos se puede reducir la decadencia de la natalidad. Ir al grano, necesitamos al menos 300.000 nacimientos más, 300.000 nacimientos más anuales, para pasar de la tasa de 1,3 hijos con mujer a 2,2, 2,3. Ahora estamos en 400.000. Esto significa que es casi necesario doblar el número de nacimientos, la natalidad. Somos el país más envejecido del mundo, es completamente vergonzoso. Estamos más envejecidos que Japón. Los sistemas de dominación y el capitalismo se están cebando en nosotros para destruirnos por la gran tradición de lucha, de esfuerzo y de voluntad de ejercer la libertad que ha caracterizado siempre a los pueblos ibéricos. No es casualidad eso, aquí donde tuvo lugar la revolución vagada hace 15 siglos, ahora nos están intentando exterminar. El exterminio programado de los pueblos ibéricos es la respuesta de la reacción estatal y capitalista a lo que sucedió hace 15 siglos y lo que luego se volvió a repetir. La guerra civil fue un acto magnánimo, una gran acción de rebelión popular contra los poderes establecidos que, como era inevitable, suscitó la respuesta armada del Estado, del aparato militar, con Franco a la cabeza.
y ahora, como aquello tampoco resultó, de ahí no salió un pueblo dócil, entonces quieren aplicar la política de muerto el perro se acabó la rabia. Y para evitar eso necesitamos, ya digo, 300.000 nacimientos. Entonces vamos a ver qué medidas vamos a poner en marcha. Quiero decir que no hay ninguna, absolutamente ninguna ayuda institucional a la maternidad. Es casi el único país del mundo que no la tiene. La tiene Alemania, la tiene Polonia, la tiene Hungría, incluso parece que China ahora se lo está planteando. Aquí no. Esto manifiesta la política exterminacionista, liquidacionista, genocida del Estado español en la hora presente. Hay dinero para todo, para los politicastros, para las cosas más insólitas, para las basuras más increíbles, para las televisiones que se dedican a llenar la cabeza de la gente de basura, pero no hay nada de dinero para la natalidad. Decidme por qué, por favor, pensar en ello. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto? Aún así, la solución es popular, no hay solución institucional, pero al menos se podría esperar que las instituciones tuvieran un detallito, lamentaran esto, dijeran algo más que palabritas, porque sí, de vez en cuando, muy poquito tampoco, sale algún preboste del Estado y dice, ay, qué pena, no nacen niños, bla, bla, todo eso, ¿no? Y entonces, pues, a ver si hacen algo, ¿no? Si hacen alguna ayuda institucional, mi respuesta es, primero, negar rotundamente que eso sirva para algo significativo. En Alemania no ha servido para nada significativo. En Hungría los logros son ridículos. Han logrado, me parece, 2.000 nacimientos más. Pero, bueno, tampoco la rechazaría. Si se hacen, pues ahí estarían como una cuestión de cuarto orden y nosotros vamos a lo nuestro, que es una acción revolucionaria popular para conseguir una natalidad recuperada. Los pueblos tienen derecho a reproducirse, tienen derecho a la existencia. A lo largo de la historia muchos pueblos han desaparecido, pero ¿por qué tenemos ahora que desaparecer nosotros? ¿Por qué ahora nos ha llegado la hora a los pueblos ibéricos? Porque hay dinero para todos, se supone ahora en un momento de, efervescencia económica y sin embargo no lo hay para la natalidad. Un tema a reflexionar. Es curioso, por ejemplo, que los marqueses de Galapagar, el franquismo tuvo los marqueses de Villaverde y ahora nosotros tenemos los marqueses de Galapagar. Pueden estar muy contentos para en su palacete atender a los mellizos. Ya sabéis que los marqueses de Galapagar van a tener mellizos. Yo os digo, el 90% de las mujeres trabajadoras a las que se les diga que van a tener mellizos, llorando, rabiando, desesperadas, van a abortar porque saben que no los pueden tener, porque el sistema de dominación y el sistema económico no se lo permite. Ahora la natalidad se ha convertido en un problema de clase. Las clases altas pueden tener hijos, las clases bajas no podemos tener hijos. Esa es la diferencia. Vamos a conquistar el derecho a tener hijos para las clases populares, para las clases trabajadoras, para la gente común, la gente de la calle. Vamos a conquistar el derecho a la maternidad y a la paternidad para que la gente pueda tener los hijos que quiera, que es una libertad natural, un derecho natural, desde ninguno hasta 20. Siempre lo digo, desde ninguno hasta 20. Entonces, vamos a ver. Medida número 1. Puesto que la causa principal de la desnatalidad en la empresa, la presión que se ejerce sobre la mujer que se embaraza en las empresas o la presión que se ejerce sobre la mujer antes de embarazarse, hay que hacer una lista de empresas en las cuales esta presión es obvia y evidente. Y entonces vamos a desarrollar movilizaciones populares sostenidas contra esas empresas. Esas empresas tienen que ser literalmente trituradas hasta que renuncien a su política desnatalizadora. Es necesario acudir a procedimientos como los que este librito define, como es el sabotaje. Vamos a recuperar una práctica del viejo movimiento obrero que es el sabotaje. Vamos a sabotear las empresas en la producción desde dentro y en el boicot a sus productos, a sus servicios. Vamos a hacer una lista de empresas genocidas, de empresas antinatalistas y vamos a aplicar esta política. Esto puede ser muy eficaz. En segundo lugar, vamos a convertir el aborto en aborto libre, no en aborto forzado. Ahora mismo, de los 110.000 abortos que hay en
el Reino de España, 80.000 son impuestos por la presión de las empresas, por la patronal. La patronal obliga a las mujeres a abortar. Mis cálculos dicen que unos 80.000 abortos de 110.000 son impuestos desde arriba, impuestos de la patronal. Daros cuenta que si esos 80.000 no nacimientos fueran nacimientos, nos situaríamos ya en los 2,6 o en el 1,6 hijos por mujer, que ya sería algo. Eso, por supuesto, no resolvería el problema, pero sí lo paliaría. Quiero denunciar también la hipocresía horrible, espantosa, sucia, repugnante de todas las asociaciones que están a favor de la vida y en contra del aborto, porque se niegan a entrar en el problema que es el capitalismo, el enemigo de la natalidad y el impositor de los abortos. Quiero denunciar al Papa Francisco con toda su hipocresía repulsiva y a todo el aparato de poder vaticanista, que mientras por un lado dicen que bueno, que el aborto es muy malo y tal, no denuncian a quienes están imponiendo los abortos. Es patético. Ayer mismo hablaba con una chica que es doctora y me decía cómo lloran las mujeres cuando van allá a la consulta y le dicen que no pueden están embarazadas, no pueden tener el bebé, tienen que abortar. Entonces, qué lágrimas, qué llantos, qué dolor. Entonces, esto hay que entenderlo y vamos a aplicar una política de aborto libre. En tercer lugar, vamos a hacer un plan que yo llamo de los 21 meses. Consiste en lo siguiente: los 9 meses de gestación y los 12 del primer año del bebé tienen que ser para que la mujer se dedique completamente a la crianza, la mujer o el marido o la pareja o quien sea en elección, manteniendo el sueldo íntegro. Desde el momento que está la mujer, que se sabe que está embarazada, hasta que el bebé cumpla un año, esos 21 meses tienen que ser de dedicación exclusiva a la crianza, con el salario igual, sin ninguna restricción salarial y al mismo tiempo manteniendo el puesto de trabajo en las condiciones habituales. Entonces, para las mujeres en paro exactamente igual, 21 meses, desde el momento de la concepción hasta que el bebé cumple el año. Pero a las mujeres que no cobran seguro de paro, pero están así, se debe de establecer lo mismo, con un salario durante 21 meses de 1.200 euros. Todo esto tiene que pagarse entre la patronal y el Estado y la patronal, que lleguen a un acuerdo, lleguen a un consorcio. Este asunto permitiría probablemente unos 150.000 nacimientos y reduciría a muy poquito el número de abortos. Entonces esto lo tenemos que conseguir con una movilización en la calle, con un combate permanente, con un esfuerzo, con una lucha. Vamos a arrasar a las empresas que sigan imponiendo el aborto forzoso y vamos a arrasar al Estado que se niega a pagar estos salarios de maternidad, que son absolutamente imprescindibles en un momento en que nos han expropiado completamente y ya somos solo asalariados. Las empresas tienen que tener además, como punto 4, guarderías para madres, volviendo a la práctica antigua donde las mujeres podían llevarse a los hijos al trabajo. Por ejemplo, las cigarreras en el siglo XIX, en el siglo XX, que era un sector muy importante de la población asalariada femenina, podían llevarse allí a sus hijos, a sus bebés al trabajo, los tenían en cestitas y entonces gozaban de tiempo para darles de mamar, para atenderlos, para cuidarlos y todo esto. Y esto hasta los 3 años. Cada unidad productiva, cada empresa tiene que tener una guardería, una pequeña guardería, un pequeño lugar, y las mujeres deben de disfrutar del tiempo de trabajo, el 25% de su tiempo, es decir, de 8 horas, 2,5, para dedicar a sus hijos y para poder compatibilizar con el trabajo. En quinto lugar, se tienen que abonar los días en que los niños están enfermos, los bebés están enfermos, que eso provoca pánico en las madres y en los padres. ¿Qué hago si el niño se pone enfermo? Estoy sola, estoy solo. Entonces esos días en que las mamás y los papás se quedan en casa tienen que abonarse como si fueran un tiempo de enfermedad propia, y entonces el tiempo que haga falta, un día, 3 días, una semana, un mes, sin ninguna restricción salarial,
para que los niños sean convenientemente atendidos, porque vamos a ver, los niños son lo más valioso, los seres humanos somos lo más valioso, son lo más valioso, mucho más importante que las mercancías, muchísimo más importante que el dinero, mucho más importante que la producción. No me vengan con tabarras del Producto Interior Bruto, lo que importa son los hijos, la producción de seres humanos, producción entre comillas, por supuesto, y entonces vamos a imponer una sociedad en donde la natalidad sea algo natural, donde la crianza de los hijos sea algo natural. Y eso se lo vamos a imponer al capitalismo por la lucha, por el esfuerzo y por la acción en la calle, sin temor. Vamos a lograrlo, vamos a conseguir desarticular el capitalismo. Y si es el capitalismo así reduce sus tasas de beneficio o dice que no puede tener beneficio, pues peor para ellos, que se vayan a hacer puñetas, que es donde tienen que estar. Lo vamos a lograr. El punto 6 es la abolición de la ley de violencia de género. La ley de violencia de género, como es sabido, no sirve para proteger a las mujeres de la violencia supuestamente machista o lo que sea, puesto que después ya de, ¿cuántos son?, 12, 13 años de vigor, no solamente no ha reducido el número de mujeres asesinadas, sino que lo ha incrementado libremente. Lo que la ley de violencia de género se impuso en los tiempos del hipermaquiavélico Zapatero y de la izquierda genocida, se impuso para el enfrentamiento entre hombres y mujeres y para lograr una disminución de la natalidad, al fin de que los gastos de crianza del Estado disminuyeran drásticamente con la llegada de los inmigrantes. Llegan trabajadores ya formados, por lo tanto no hay que formarlos y entonces el Estado se ahorra un montón de dinero. Entonces, la violencia contra las mujeres tiene que tratarse por la legislación ordinaria, eso es perfectamente, la legislación ordinaria es perfectamente capaz de hacerlo. Yo no estoy de acuerdo con la legislación del Estado, con la ley positiva, pero en las condiciones actuales, si tengo que elegir entre la ley de violencia de género, esa ley neofranquista, esa ley de excepción, esa ley que contribuye al genocidio que vivimos, entonces, y la legislación ordinaria, pues prefiero la legislación ordinaria. Según mis cálculos, la acción de la ley de violencia de género, con el desencuentro, el desamor, el temor de los hombres a las mujeres, etcétera, etcétera, provoca entre 50.000 y 100.000 no nacimientos. Si a esto sumamos quizá los 100.000 que provoca la acción patronal, de muchas maneras, no solamente por el aborto, sino desincentivando, desalentando, ya nos situaríamos en los 200.000 nacimientos, incluso lo superaríamos. Esto ya estaría muy bien, ¿verdad? Que estaría muy bien, ya habríamos avanzado bastante. En séptimo lugar, tenemos que lograr que el salario de los menores de 45 años contenga la parte correspondiente a la reproducción de la mano de obra. Con la llegada del chorro de migrantes, entonces los capitalistas, los empresarios han dejado de pagar la reproducción de la fuerza de trabajo, solo pagan la producción, es decir, lo que necesita el trabajador para subsistir, cada vez en peores condiciones, claro, pero no la reproducción. De ahí que los salarios de los menores de 45 años sean la mitad de lo que eran sus padres, de los salarios de sus padres en las condiciones de la época. Esto significa que necesitamos para los menores de 45 años un incremento salarial sencillamente del 100%. Los salarios se tienen que doblar exactamente igual, como es lógico, para varones y para mujeres. Tenemos que doblar los salarios, tenemos que doblarlos. Y entonces ahí se encontrará dinero y posibilidad de recursos materiales para la maternidad. En octavo lugar, los estudios universitarios y profesionales se tienen que acabar a los 18 o 20 años. No se puede tener a la gente en la universidad hasta los 30 años, es aberrante, es monstruoso, es una de las muchas monstruosidades. Explotando a las familias con los máster. ¿Qué es esto de sacarles el dinero con los máster? Esa chorrada que no vale para nada, solo sirve para reventarles todavía más la cabeza. A los 18, como mucho a los 20 años, se tienen que acabar los estudios universitarios, los estudios profesionales, la FP, y la gente tiene que quedar libre para vivir una vida de adultos, no una vida de adolescentes perpetuos o de niños perpetuos como es ahora. Simplemente eso es una parte de la estrategia exterminacionista de los pueblos ibéricos. Les enseñan estupideces y tonterías malvadas y perversas. Y encima les tienen allí ocupados hasta los tropecientos años. Entonces eso significa que tenemos que recuperar la libertad para que las mujeres tengan un hijo antes de los 25, otro hijo antes de los 30 y otro hijo antes de los 35. Ahora mismo es algo incalificable que la mayoría de los nacimientos se produzcan en mujeres de más de 35 años.
el primer hijo no puede ser después de los 35 años, porque eso es antinatural, eso no es bueno ni para el bebé ni para la madre. El primer hijo tiene que ser alrededor de los 22, 23 años, que es el momento de máxima fertilidad, de máxima energía biológica en el cuerpo de la mujer, y también, por cierto, en el del varón, que hay que tenerlo en cuenta, no nos olvidemos de los varones, que también son necesarios en el hecho reproductivo. Luego ya los demás hijos, pues que vayan llegando a la edad que sea. Uno antes de los 25, otro antes de los 30 y otro antes de los 35. Y esto es también algo a imponer para frenar el genocidio en marcha. El punto número 9 es conquistar la libertad para defender y promover el sexo heterosexual reproductivo. Yo no pretendo, no es mi estilo, que se acabe con todas las diatribas de la demonización, satanización, diabolización del sexo heterosexual. Bien, simplemente que se nos permita hablar, y si no se nos permite lo vamos a hacer desde la clandestinidad. ¿Qué tal un debate en la Sexta, por ejemplo, para defender el sexo heterosexual reproductivo, para defender que es el único con grandeza, precisamente porque es el único creador de vida? Pero allí solo se lleva a los marqueses de Galapagar, a los telepredicadores de la izquierda genocida, a explicar sus bobadas y a contarnos lo bueno que es el sexo no reproductivo, bla, bla, bla. Bien, si yo no me pongo a que eso se haga, solo quiero a ver si un día la Sexta es capaz de permitirnos ir allí y vamos a hacer un debate importante, pero no, porque la Sexta y la Cuarta son lugares para el adoctrinamiento, para la manipulación, no un sitio donde se ejerce la libertad de expresión. La libertad de expresión la conquistamos nosotros desde la clandestinidad, y no nos importa, aquí estamos en la semiclandestinidad, y me parece que pronto pasaremos a la clandestinidad para defender la verdad y combatir el genocidio contra los pueblos ibéricos. El punto número 10 es recuperar las prácticas de crianza colectiva que fueron propias de los pueblos ibéricos en el pasado. Por ejemplo, la solorra. La solorra era una práctica que se realizaba en el País Vasco, por la cual cuando una madre paría, pues se acercaban un montón de vecinas las que podían a ofrecerse. Estaban allí un tiempo con ella, se tomaban una magdalenita, una copita de anís, todas esas cosas, y luego se volvían a su casa. Y era un vínculo que se establecía. Pero ese vínculo no solamente ataba a las mujeres que iban a hacerlo, sino a las casas, a los caseríos, en los cuales esas mujeres representaban a los caseríos y a las casas. Y entonces no solamente las mujeres, sino los hombres se sentían vinculados. Todos aquellos que ya por condiciones de edad o situación podían ayudar, ayudaban. Y entonces la crianza era una crianza colectiva, preciosa, estupenda, donde el niño tenía muchas mamás y muchos papás. El niño o la niña era criado colectivamente por el mecanismo de la solorra, que también ha estudiado y está promoviendo mi amiga Mari Carmen Basterrechea. Ánimo, Mari Carmen. En Galicia se hacía lo mismo. Lo explico un poquito en mi libro en gallego y sobre Galicia, pero tenemos que hacer más estudios, amigas de Galicia. Vamos a ver si antes de que desaparezcan por ley de vida las mujeres mayores de Galicia, voy a tomar un poquito de agua, logramos recuperar su sabiduría ancestral sobre la crianza, sobre la sexualidad, sobre la natalidad. Por eso Galicia fue una gran fábrica, entre comillas, de seres humanos, porque allí la crianza era colectiva, era comunal, en las aldeas todos se ayudaban, pero no solamente se ayudaban en la producción de bienes, en la huerta, en el ganado, en las minas, en las pesquerías, se ayudaban sobre todo en la crianza, porque si lo más importante son los seres humanos, los sistemas de ayuda comunitaria se tienen que establecer en primer lugar y sobre todo para la crianza. A mí me apena mucho cuando con el productivismo demente y cerril de ciertos sectores de la izquierda establecen la ayuda mutua para producir, pero vamos a ver, ¿qué queréis montar? ¿Queréis montar una fábrica colectivizada? ¿Para qué? ¿Para haceros más ricos? ¿Para consumir más? Esta es la locura de las colectivizaciones en la guerra civil, que tenían una finalidad productivista y consumista demente. No,
Eso no es así. Lo que tenemos que hacer es ayudarnos los unos a los otros en la tarea número uno, en la tarea más importante, sin dejársela a las mujeres. Las mujeres ya hacen bastante con el parto y el amamantamiento. Y a partir de ahí, eso tiene que ser una tarea de la sociedad, de toda la colectividad. Por lo tanto, la práctica de la solorra tiene que ser común a todos los pueblos ibéricos. Una vez más, vemos lo que debemos a Euskal Herria, al pueblo vasco, con todas estas prácticas que al tener un nombre, entonces las determinan, como es por ejemplo las prácticas de ayuda mutua, que allí tienen nombres específicos en euskera y que son nombres preciosos, como el ausolán, y entonces, pero el ausolán para la crianza se llama azolorra, y en Galicia igual, en Galicia era precioso, pero también lo había en Castilla, y lo había en todas partes. Entonces, esto además nos permitirá humanizar los pueblos y los barrios que están tan deshumanizados, porque las prácticas de crianza colectiva y de ayuda mutua permitirán establecer redes de apoyo mutuo, de asistencia mutua, no solamente para esto, sino para otros asuntos. Punto número 11. Hay que rehumanizar las ciudades. Vamos a ver, si se estudia la experiencia del desplome de la natalidad a nivel mundial, se descubre que donde la gente ha dejado el campo y ha emigrado a las ciudades, la natalidad se hunde. Eso ha pasado en Latinoamérica, países que hace 30 años todavía tenían una natalidad potente, como Brasil, como Perú, tal. En el momento que la gente se concentra en las ciudades, sí se adquiere el modo de vida humana, solitario, atomizado, deshumanizado, aculturado. Entonces ahí la natalidad se hunde, porque la gente está sola y perdida en las ciudades, las mujeres, los hombres. ¿Quién les ayuda en la crianza? No les ayuda nadie, entonces no se atreven a tener hijos. Eso es así. ¿Por qué el África al sur del Sahara, el llamado África Negra, mantiene una tasa de natalidad alta? Sencillamente porque viven en pueblos pequeños, pero eso va a durar muy poquito, porque allí se está viendo también procesos de ida a las ciudades, de abandono de los campos, por las presiones que están ejerciendo los terratenientes, los estados, las guerras, las minas, las plantaciones, y entonces en el momento en que estos pueblos se concentren en las ciudades, su natalidad, que ahora es relativamente potente, no tanto tampoco, se desplomará. Entonces tenemos que la ciudad considerarla como un espacio de muerte. La ciudad no sirve para la vida, no sirve para la crianza. Eso ya pasaba en las ciudades del Imperio Romano y en las ciudades visigodas y en las ciudades del Andaluz. Solo el campo es creador de vida y solo el campo permite una natalidad potente. El punto número 12 es promover el amor por los niños. La sociedad actual no ama a los niños, ya lo he dicho muchas veces, pero si no los ama, entonces se merece todo lo que le va a pasar. Y os digo una cosa, lo que viene con el declive de la natalidad va a ser la mayor catástrofe de la historia de la humanidad, y no va a pasar dentro de 100 años, no. Sus primeros efectos ya son perceptibles, aunque todavía muy débiles, pero serán muy visibles en 10 años. Entonces, quien quiera superar eso tiene que reaprender el amor por los niños. Los niños son más importantes que las mascotas, más importantes que los perros. Es una locura lo que se ha creado con los perros. Los niños son preciosos, vamos a quererlos, vamos a adorarlos, vamos a vivir para ellos. Los bebés son preciosos, son graciosísimos, son lo mejor de lo mejor. ¿Que dan trabajo? Claro que dan trabajo, todo da trabajo, todo es pesado, lloran a las 3 de la madrugada, te sacan de la cama, te fastidian, pero ahí está el amor de las madres y el amor de los padres. El amor cría a los hijos, y cuando no se cría a los hijos no se tiene amor. El amor más puro, más desinteresado es el amor por los hijos. Ese es el amor más perfecto, porque no se espera nada, es darlo todo sin esperar nada. El punto número 13 es reformular y recuperar la institución familiar. En la familia nuclear, pues sí, tiene muchas negatividades, claro. Lo mejor es la familia extensa, ese núcleo de ayuda mutua de 200 personas, con la crianza colectiva, con el trabajo colectivo, con las fiestas colectivas, con las risas colectivas, los trabajos colectivos. Pero el capitalismo lo ha destruido, el Estado y el capitalismo destruyeron la familia extensa porque era un centro de contrapoder. Como era un centro de contrapoder, el Estado estaba desesperado, porque con la familia extensa no podían imponer sus locuras y sus maldades. Entonces resultó que de ahí salió la familia nuclear. ¿Quién destruyó la familia extensa? La destruyó el fascismo de Franco. Pero ahora resulta que gente que se llama antifranquista está también desesperada por destruir la familia. En las diatribas contra la familia, observaron una cosa: nunca atacan al Estado. Y eso demuestra quién es el origen y quién promueve la política antifamiliar.
Tenemos que reformular la familia ya está destruida, completamente destruida, ya no queda casi nada. Y eso también se lo digo a quienes hacen mucha palabrería sobre la familia, pero no dicen nada contra las instituciones y contra los poderes fácticos que la están destruyendo, que son en primer lugar el Estado y en segundo lugar el capitalismo depredador y demente que tenemos en este país. Entonces vamos a reformular y a recuperar la institución familiar. En cuarto lugar, tenemos que hacer asequible la vivienda. ¿Qué pasa con la vivienda? Antes me refiero hace 40 años, en los pueblos no era ningún problema especial, la gente se ayudaba y se hacía una vivienda. Si nosotros consiguiéramos resucitar a alguien o todavía hay gente de 80 años, 90 años, y se le cuenta el problema que hay hoy con la vivienda, se quedarían atónitos, porque era bastante fácil tener un pedacito de tierra y luego pues en 2, 3, 4 años con ayuda familiar, ayuda vecinal, por los sistemas de Ausolan se iban haciendo las viviendas tranquilamente y luego se iban reparando, ¿no? ¿Por qué el capitalismo es absolutamente incapaz de proporcionar viviendas? Porque el sistema de la vivienda es uno de los procedimientos para el control de la gente. Cuando la gente se endeuda, cuando la gente adquiere una hipoteca, queda en un estado de dependencia respecto a los bancos y en un estado de temor. Y entonces eso lo hace dócil en el trabajo, por lo tanto nunca el capitalismo resolverá el problema de la vivienda, porque el capitalismo es un sistema de producción basado en el autoritarismo y el despotismo. No es la búsqueda de la producción por la producción, sino es la búsqueda de la producción a través de la maximización del poder del empresario y del poder del Estado. Por eso nunca habrá un sistema de viviendas una vivienda normalmente en una economía natural se puede conseguir en 3 o 4 años, nada más. La gente podía tener su vivienda con 25 años, su vivienda en plena propiedad, que es lo que antes se hacía. Sin embargo, el capitalismo no, porque nos quiere tener agarrados por el cuello y así nos domina. La hipoteca es un mecanismo de dominación. Además de un mecanismo de explotación. Por favor, no veis todo en términos económicos, pensad en términos políticos, en términos de dominación. Y cuando viene gente que dice, ahora se van a emplear robots para construir viviendas, para hacerlas baratas, para hacerlas asequibles, os digo, ja. A ver si hacemos unas jornadas, unas sesiones sobre tecnología. La tecnología básicamente es un instrumento de dominación. Si creéis que los robots van a construir viviendas baratas, os digo, os han comido el coco, os están vendiendo tonterías, pero tonterías peores, porque los robots son instrumentos del capitalismo, instrumentos del Estado, no algo que se utilice así, de una forma desinteresada para mejorar la vida de la gente, no. Bajo el actual sistema la vida de la gente tiene que ser cada vez peor y peor, la gente tiene que sufrir, tiene que estar atrapada de mil maneras para conseguir ¿el qué? La docilidad, el asentimiento, el que bajemos la cabeza, porque esto no es una sociedad libre. No es una sociedad libre, es una dictadura, una tiranía, un poder de una minoría. En el punto número 15 tenemos que promover una actitud mental, social, de respeto, apoyo y cariño por las madres. Las madres tienen que ser lo más idolatrado, lo más respetado. Todos tenemos que volcarnos a favor de las madres. Tenemos que volver a aquella frase preciosa del pasado que cuando se encontraba alguien con una madre decía, a sus pies, señora. Es ahí, la sociedad entera tiene que estar a los pies de las madres. Tenemos que volver a situarnos en una situación en la cual las madres sean lo mejor. ¿Por qué? Porque las madres hacen lo fundamental en la creación de vida. Ellas tienen la gestación de 9 meses y luego al menos, digamos, 1 año de lactancia. Ahora ya no se hace eso porque como a los 4 meses se tienen que incorporar, pues entonces ya eso no se hace. Como nosotros vamos a conseguir el plan de los 21 meses más hasta los 3 años la lactancia, el derecho de lactancia y crianza en las empresas, vamos a partir de aquí a ir destruyendo el capitalismo y vamos a crear un modo de producción comunal, colectivista, en el que la producción, entre comillas, de seres humanos sea lo esencial. Estos son los 15 puntos. Estos son. Puede haber más cosas y estoy seguro que alguno de vosotros o vosotras me podréis apuntar tal cuestión que se me ha olvidado o que me he equivocado. Espero vuestra colaboración. Pero esto no va a salir
por respetuosas demandas a las autoridades, mendigando que hagan alguna cosita, que den un poquito de dinero como si fuera mendigas a las madres. Esto lo vamos a imponer por medio de la lucha, por medio del esfuerzo, por medio de la movilización en la calle, porque tenemos que librar una lucha que nos permita seguir existiendo y siendo como pueblos ibéricos contra el genocidio en marcha. Muy bien, pues esa lucha también tiene un componente individual. Espero que os vayáis incorporando a ella, espero que os suméis a la revolución. Hasta luego.